días. Nuevamente les saludo. Hemos tenido un problema para la transmisión de entrada, como solemos hacerlo a las 5 de la mañana, pero hemos tratado de hacer los ajustes y aquí estamos, nuevamente haciendo el esfuerzo para conectarnos y no perder por lo menos estos minutos. Saludos a Marlene Rivera, Rita Hernández, que ya está conectada, Johanna también está allí, Yesenia, muy bien, Leila Sánchez, María José Méndez también conectándose, Jorge Estrada. Muy bien, gracias a todos ustedes que estuvieron ahí pendientes. Gracias al pastor Wilfredo también, que está pendiente ahí. Espero que ya se estén conectando. Muy bien. Quiero orar por Jorge Estrada, bendecir su vida y reclamar el cuidado del Señor sobre decisiones que ha tomado. La presencia del Señor ahí, Jorge, guardándole y preservándole de cualquier situación. En el nombre de Jesús, reclamamos eso. Gracias, Dios. Sony me escribió desde Costa Rica, me dice se cortó la transmisión. Bueno, espero que Sony ya se haya conectado nuevamente a nuestra transmisión. Y perdonen que pues se dio ese impasse. Hay varios que me están escribiendo acá, compartiéndome que la transmisión, se me pregunta Omar Ulloa que si todo está bien. Sí. Bueno, disculpen que se dio este impasse y estoy acá interactuando con los que me han escrito, ¿verdad? Para saber cómo está todo. Sí, muy bien. Bueno, aquí estamos nuevamente. Salustiano también. Me dice perdí la conexión al devocional, pero espero que ya estén por ahí. Veo a varios ya conectándose nuevamente para poder interactuar con este momento. Muy bien, creo que vamos a pasar de un solo a lo que es lectura y reflexión del último capítulo de esta primera carta a Pedro, que es el capítulo 5. Vamos a leer y a reflexionar sobre este capítulo. Por favor, denle compartir a la transmisión por si alguien se conectó temprano, luego al perder la conexión, pues igual quedó ya creyendo que no íbamos a transmitir hoy. Así es que por favor, denle compartir a la transmisión para que pues aquel que necesita conectarse se pueda conectar. Muy bien, el capítulo 5 de primera carta de Pedro. Con este capítulo concluimos lo que es lectura y reflexión de esto, como les había mencionado. Comienza este capítulo ofreciendo lo que es consejos para los líderes y los jóvenes. Consejos para líderes y jóvenes. Dice, verso 1, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. Aquí encontramos cómo los ancianos se refieren no al anciano en edad, sino al anciano como una asignación de servicio dentro de la iglesia. De liderazgo, si lo podemos mencionar, pero en realidad toda asignación dentro de la iglesia es una asignación de servicio. Yo soy pastor, pero estoy para servir. Mi asignación es de servicio. Y así cada una de las asignaciones que se entregan son para servir dentro de la iglesia. Entonces, dice, para ustedes los ancianos en las iglesias, también, dice Pedro, soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo.
y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, y note usted entonces aquí el llamado a poder servir. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, con gusto. O sea, lo que uno hace para Dios, hermanos, debe hacerlo con gusto, con gusto. Cuando estamos sirviendo al Señor, debe hacerse esto con gusto, con gusto. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana. O sea, qué feo es hacer cosas y hacerlas sin gusto y hacerlas de mala gana. Es como hacer una comida. Imagínese usted una comida que usted no la aderece, que no le ponga los ingredientes que necesita para que se sienta bien esa comida. Es una comida que no tiene gusto. Y si a eso usted le suma que quien está haciendo la comida lo está haciendo de mala gana, entonces las cosas no se dan bien. Lo que hacemos para el Señor tenemos que hacerlo con gusto, con alegría, con entusiasmo. Y tenemos que hacerlo, dice acá, de buena gana, de buena gana. Y tampoco, dice Pedro, el esfuerzo de servicio, de pastoreo, de ancianatura, de diaconado, de cualquiera que sea la asignación, debe hacerse no por el beneficio personal que se pueda obtener de eso, sino porque están deseosos, y aquí entonces el punto que les mencionaba hace un momento, de servir a Dios, de servir a Dios. O sea, ¿por qué servimos a Dios? ¿Es por el beneficio o es porque queremos servir a Dios? Queremos servir a la gente y lo queremos hacer de buena gana, y que lo queremos hacer con gusto, con satisfacción. Porque hermanos y hermanas, hay una satisfacción enorme que se desprende de servir a la gente. Hay una satisfacción que tú sientes en el corazón de poder servir a la gente. Dice el verso 3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Aquí Pedro no habla de no hacer uso de esa autoridad, sino de no abusar de la autoridad. Porque a veces, en términos de la administración de la autoridad que Dios nos ha entregado, se pueden cometer excesos. O sea, uno en nombre de Dios no puede manipular a nadie. Uno en nombre de Dios no le puede ordenar a alguien que haga algo. No, uno no puede abusar de su autoridad. Cuando a uno le toca aconsejar personas, yo normalmente cuando aconsejo a alguien que me busca por orientación, lo que pongo frente a esa persona son las alternativas que esa persona tiene. Trato de no que yo siento que es que en el nombre de Dios, porque se puede abusar de la autoridad. Y uno, en el nombre de Dios, puede decir o hacer cosas que no son correctas. Entonces, Pedro hace un llamado que la autoridad, en efecto, la tenemos como pastores, como gente asignada para poder hacer un trabajo entre la iglesia, pero que debemos ser cuidadosos en el uso de esa autoridad. Igual que se pide a los padres en casa. Tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero eso no es una licencia para matar. No es una licencia para hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa en el nombre de la autoridad que nosotros tenemos. Si yo soy padre, no tengo autoridad con mis hijos, pero eso no me da a mí la licencia para insultar a mis hijos o para degradarlos o para decirles cualquier cosa. Entonces, es una responsabilidad hacer uso de la autoridad. Es
Escuche bien, porque el otro extremo es que tú no hagas uso de la autoridad que Dios te da. Tú puedes llamar la atención a una persona, tú puedes decir a una persona y corregirla, tú puedes orientarle en un sentido. Es una autoridad que el cielo te ha entregado. El no uso de la autoridad es incorrecto, pero el uso inapropiado de la autoridad, bajo excesos en el uso de esa autoridad, también es inapropiado. Es lo que está diciendo Pedro acá. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Si no, note usted cuál es el espíritu. Guíenlos con su buen ejemplo. Guíenlos. Ese es el desafío que tenemos los que somos pastores y servimos. Hacer un esfuerzo por el ejemplo, para que sirva esto de guianza. Yo no le puedo decir a usted que ore si yo no oro. No le puedo decir que se levante a orar si yo no me levanto a orar. Yo no le puedo decir que vaya a tal cosa si yo no puedo estar allí. Entonces, se da cuenta a través del ejemplo. O sea, la mejor forma de inspirar no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Es la mejor forma de inspirar a la gente. Entonces dice, así, cuando venga el gran pastor, ¿quién es el gran pastor? Jesús. Jesús es el gran pastor. Recibirán una corona de gloria y honor eternos. Es decir, aquellos que hemos abrazado no solo la fe, sino la determinación de servir al Señor en lo que el Señor nos ha llamado. Entonces dice la Escritura que hay una promesa de corona de gloria y honor eternos. Pero importante que a la hora de hacer nuestro trabajo y nuestra labor de servicio, la hagamos en forma apropiada, Verso 5. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Entonces note usted cómo, en términos de autoridad, la autoridad puede fluir para ejercerla y debe de fluir también para recibirla. Porque puede ser que alguien haga un ejercicio adecuado de la autoridad, pero si lo que tiene alrededor son personas que lo que menos quieren es fluir en el ámbito de la autoridad espiritual que Dios ha entregado, es difícil bregar con gente rebelde, que usted le dice, lo espero a las 7 y llega a las 9, que usted le dice, hágalo de esta manera y lo termina haciendo como él quiere. Entonces, por eso la cohesión dentro de la iglesia, porque Pedro está hablando aquí en el contexto de la iglesia, pero la cohesión en el hogar, la cohesión en una sociedad, la cohesión en cualquier contexto donde interactúa esto del tema de autoridad, es importante poderla ejercer en forma correcta, pero también es importante que la receptividad de esa autoridad sea la correcta también. Entonces dice acá, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y cuando el que ejerce autoridad y el que recibe esa autoridad fluyen en esa dinámica correcta, entonces lo que están haciendo es lo que dice acá. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Los unos con los otros. O sea, requiere humildad, hermanos. Tener autoridad y ejercerla correctamente. Requiere humildad, vestirse de humildad. Porque hay quienes se enferman. ¿Sabe? A las personas se les prueba de dos maneras. O cuando usted les da autoridad, a ver cómo funcionan con eso. Porque hay gente que cuando usted le da un poco de autoridad se vuelven locos. Se pierden el piso. Entonces usted prueba a la gente cuando le da autoridad. Y usted prueba a la gente cuando le quita autoridad también. O le toca recibir autoridad de otro. Ahí usted puede ver lo que hay en el corazón de la gente. Entonces, cuando a ti te dan una posición para poder servir, como ya miramos acá, tienes que vestirte de humildad para que el ejercicio de tu autoridad sea bajo un espíritu
correcto, a un espíritu correcto. Y si tú estás bajo autoridad, tienes que vestirte de humildad también para poder recibir con una actitud y un espíritu correcto esa autoridad que ha sido entregada a otra persona. Tú llegas a la iglesia y hay personas a quienes se les delegó autoridad, la autoridad de tener el manejo del estacionamiento, el aparcamiento de los vehículos. Ese es el primer contacto con gente que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces, tú debes de acatar las instrucciones. ¿Cree que por favor pudiese dejar el vehículo así? Perfecto, hermano, no hay problema. Usted se ubica. ¿Cree que podría moverse para aquel lado? Para que perfecto. ¿Cree que se podría guardar ese tipo de distancia? Magnífico. ¿Cree que por favor puede portar bien su mascarilla? Claro, porque estamos moviéndonos en un ambiente de orden y de autoridad. Y eso requiere humildad. Entonces por eso Pedro dice, vístanse con humildad. Esa humildad debe ser utilizada en el trato los unos con los otros. ¿Cómo debemos de tratarnos? Con humildad, con respeto, reconociendo la autoridad de alguien y pudiendo recibir la autoridad de ese alguien. Pero al mismo tiempo el que tiene autoridad sin abusar del que está bajo autoridad. ¿Qué significa esto? Humildad y respeto unos con otros. Y note usted lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué vestirse de humildad? ¿Por qué ejercer autoridad en forma adecuada? ¿Por qué recibir la autoridad con una actitud correcta? Dios se opone a los orgullosos, pero termina dando gracia a los humildes. Entonces, cuando tú no recibes autoridad, tú estás en una condición de orgullo. La falta de reconocimiento de la autoridad espiritual o de la autoridad en cualquier contexto es orgullo en el corazón de la persona. Y dice la Biblia que Dios resiste a la persona orgullosa. Porque el orgullo, hermanos, está vinculado a la rebeldía de corazón. Y la rebeldía de corazón es lo que hizo que Satanás cayese como un ángel con un privilegio especial. No se vistió de humildad, sino que quiso ser como Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Entonces, cuando tú no asumes una actitud humilde frente a la autoridad espiritual y una actitud correcta, o cuando tú ejerces mal la autoridad, queriendo tomarte atribuciones que no te corresponden, entonces tú caes en una actitud orgullosa, prepotente, en una actitud rebelde. ¿Y qué pasa entonces? Dios no está de tu lado, Dios resiste esa actitud, porque Dios ve en tu actitud la misma actitud que vio en Satanás. Satanás es padre de eso, es padre de la rebeldía, es padre del orgullo. Por eso es que las divisiones, las confrontaciones, los pleitos se dan en ese forcejeo entre ejercer bien la autoridad y en recibirla correctamente. ¿Cómo es que eso puede tener el punto de equilibrio? Con humildad. Tienes que ser humilde. El hecho de que yo sea pastor en la iglesia no significa que yo debo adoptar una actitud prepotente. No. Tengo 42 años de servir al Señor, pero a mí no me da para sentirme más que nadie. No. Sencillamente lo que yo tengo es una asignación que el cielo me entregó como pastor de la iglesia. El hecho de que sea obispo para la red mundial no me significa a mí nada. No es. Cuando digo esto no es que no es nada, o sea, no me significa motivo para vanagloriarme o sentirme orgulloso o prepotente. No, sencillamente es una asignación que el cielo me dio. ¿Para qué? Para servir más, para servir más. O sea, Dios en su misericordia creyó que yo podía ser útil en ese otro espacio y entonces uno viene y trata de ser útil en ese espacio. Claro que Dios me concede una autoridad que me entrega, que debo de ejercer en el esfuerzo de trabajo que estoy haciendo, sin abusar de ella. Porque yo quiero que Dios esté de mi lado en el esfuerzo que estoy haciendo.
Y para ello tengo que ser humilde al ejercer autoridad. Pero tú tienes que ser humilde también. Porque todos, hermanos, estamos en autoridad en algún sentido y estamos bajo autoridad en otro sentido. El equilibrio lo pone la humildad, insisto, para ejercer autoridad y para recibir autoridad. Este tema de la autoridad espiritual es un tema muy importante, que no se toca mucho hoy en día, pero que realmente es delicado. Es delicado en el sentido que cuando no se hace bien el ejercicio de la autoridad para recibirlo, entregarlo, note usted cómo se puede caer en una actitud de orgullo, de prepotencia, de rebeldía, de rebeldía. Y sabe usted, dice la Escritura que la rebeldía es prácticamente igual que el ocultismo, que la hechicería. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa, que ni recibe autoridad y que hace un mal uso de ella, esa persona se pone en el lugar de Dios. El que practica ocultismo se pone en el lugar de Dios porque le trata de decir a otra persona, casi como que fuera Dios él, que le va a deparar el futuro, qué es lo que tiene que hacer y todo. Ocupa un lugar que no le corresponde. Esto es delicado. Y hay gente que no ve prosperidad en sus asuntos porque su actitud es rebelde. No es de humildad, es de orgullo. Y Dios, hermanos, resiste. No lo digo yo. Dice acá, Dios se opone. Se opone. Dios resiste, dice la otra versión. O sea, que tú tengas a Dios en contra es complicado. Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia, favor, acompañamiento a los humildes. A los humildes. Verso 6. Así que, producto de todo esto que hemos leído, dice, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los va a levantar. Él los va a levantar. O sea, a su debido tiempo. La gente quiere encontrar la promoción en su vida, los ascensos, de un día para otro. No, hermanos, hay un debido tiempo para cada cosa. Pero lo primero es asumir una actitud de humillación ante el gran poder que está sobre mí, sobre usted. O sea, nosotros no tenemos el gran poder lo tiene Dios. Y Dios nos ha dado roles y nos ha asignado. Ese es el poder superior, Dios. Y a Él venimos en una actitud de humillación para que sea Él, no tu mano, no tu esfuerzo, no, porque a veces se desata una carrera vertiginosa por competir, por tener, por llegar. No está mal que tú aspires, no está mal, pero está mal que tú ambiciones, Humíllate. Humíllate ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él, no tú, Él, te va a levantar con honor. Te va a levantar con honor. Dice, verso 7, pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Verso 8, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es el gran enemigo? El diablo. Entonces note usted cómo Pedro, en el contexto de esto, del tema de la autoridad, de recibirla, que es para servir, que no se debe de ejercer mal, que se debe de recibir el que está bajo autoridad, que la forma de poder guardarnos es vestirnos con humildad, que debemos de humillarnos frente al gran poder de Dios, porque Él es el que nos ha asignado, nos ha entregado asignación. En medio de todo eso, dice, estén alerta. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo busca activar en nosotros su actitud rebelde, su actitud de no reconocimiento de la autoridad, su actitud de buscar disociar en vez de asociar a la gente.
Entonces, en una actitud alerta hay que cuidarnos, porque tenemos un gran enemigo, y el gran enemigo es el diablo. Entonces hay que cuidar la iglesia, hay que cuidar el hogar, hay que cuidar las relaciones, hay que cuidar los vínculos de autoridad entre nosotros, porque eso genera orden, genera orden. Donde no hay autoridad, hay desorden. Donde no hay un ejercicio correcto de la autoridad, hay desorden. Donde no hay gente que reconoce la autoridad, hay desorden. Y el enemigo busca que haya desorden. Así es que hay que estar alerta. Tú tienes que cuidar tu corazón. Tienes que guardar tu corazón. Porque dice que el gran enemigo que tenemos, el diablo, anda al acecho como un león rugiente. ¿Y qué busca él? A quien devorar. Si el enemigo puede devorarte, a ti te va a devorar. Si puede devorar tu hogar, te lo va a devorar. Si puede devorar la iglesia, la va a devorar. Si puede devorar relaciones, la va a devorar. Estén alerta. En el matrimonio, estén alerta en la iglesia, estén alerta en la casa. Tú debes de estar alerta. Para no permitir que el enemigo siembre en ti aquella semilla de lo inapropiado. Entonces dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Firmeza y fortaleza en la fe. Eso es lo que buscamos, hermanos, cada día. Dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Por el mismo sufrimiento. Ahora, quiero llamar la atención a estas alturas de la lectura y reflexión de este capítulo, que quien está escribiendo es Pedro. Y Pedro está escribiendo acerca de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando sea tiempo. Pedro está escribiendo acerca de recibir correctamente y administrar bien la autoridad que Dios entrega. Pedro está escribiendo de poder recibir la autoridad que Dios le entrega a otro. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque Pedro tuvo experiencias muy dolorosas. Muy dolorosas. Porque él no se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Dios le dijo que lo iba a negar, Pedro con orgullo dijo, no, yo no te voy a negar. Y terminó negándolo y terminó llorando amargamente por eso. Cuando le tocó ejercer autoridad, lo hizo en forma inadecuada. Agarró una espada y le cortó la oreja a alguien. Porque él pensó que eso era ejercer autoridad. Golpear a otra persona y quitarle la oreja a otra persona. Y él se dio cuenta que esa actitud tenía que ver con orgullo. Por eso dice, ¿saben cómo esto funciona? No se vistan con orgullo, vístanse con humildad. Yo, Pedro, se los digo, porque yo me vestí con orgullo, no recibí la autoridad del Señor, no me humillé bajo su poderosa mano, creí que yo tenía la razón, me apoyé en esa razón, hice un mal ejercicio de la autoridad que Dios me entregó y por eso lloré amargamente. Entonces, hermanos, reflexionemos sobre esto y démonos cuenta de lo importante que es este tema y esta invitación que Pedro, que pasó por una experiencia difícil, nos hace. Porque, insisto, nada peor que tener en contra a Dios. Dios resiste a la gente rebelde. Dios no puede acompañar la rebeldía. Dice verso 10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los va a restaurar, Él los va a sostener, Él los va a fortalecer y los va a firmar sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Lo dice Pedro, que como le digo, le falló a Jesús.
y pensó que ya todo estaba terminado para él. Y eso lo hizo sufrir a Pedro. Pero Pedro entendió que ese sufrimiento no era para siempre. Y él nos está diciendo a nosotros lo que él experimentó. Él lo va a restaurar como fue restaurado él. Él lo va a sostener como fue sostenido él. Él lo va a fortalecer como fue fortalecido él. Y él lo va a afirmar como fue afirmado él sobre el fundamento más sólido, que es el propósito y la persona de Dios en nosotros. Al final, entonces decimos, a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Por eso es que aquel Pedro, orgulloso, rebelde, pasando por ese momento de sufrimiento, fue afirmado, fue restaurado, fue fortalecido, fue madurado en su carácter, y hoy le tenemos acá como el escritor de esta carta magistral que estamos leyendo. Un hombre transformado que nos está enseñando y nos está modelando en esta hora. Encontramos acá después los saludos finales de Pedro, verso 12. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel, Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Hermanos, nosotros mismos, que esto lo pudiésemos tomar como una palabra para lo que estamos pasando, ya sea en términos generales de la pandemia, o lo que tú pudieses estar pasando a título personal, una prueba, una situación difícil. Dice Pedro acá, en verdad es parte de la gracia de Dios para ustedes. No le atribuyas despropósito a lo que estás viviendo, porque lo que vivimos es parte de la gracia de Dios para nosotros. Algunas cosas no tan agradables, pero eso que vivimos será el pretexto para que Dios se manifieste en nuestra vida y podamos experimentar la gracia y la fidelidad de Dios. La escasez que tú vives es la oportunidad para que veas la provisión de Dios. La enfermedad que tú vives es la oportunidad para que veas la gracia y la sanidad de Dios en tu cuerpo. La prueba que tú vives en tus relaciones es la oportunidad para que esas relaciones se vuelvan más sólidas, más estrechas. Cualquier cosa que tú vivas en términos de sufrimiento, no lo veas solo como el sufrimiento en sí, sino como algo breve, como dice Pedro, algo momentáneo, algo que no va a durar toda tu vida. Puede durar toda tu vida si tú no asumes una actitud adecuada. Pero si asumes una actitud adecuada, eso será breve y al final tendrá propósito porque es parte de la gracia de Dios. Decíamos, el sufrimiento es parte de la vida. Decíamos ayer, pero cuando se canaliza en forma adecuada, ese sufrimiento puede convertirse en un instrumento de formación, de maduración, de transformación, y ese sufrimiento puede convertirse en algo que genere propósito para tu vida. Yo sufrí en muchísimas etapas de mi niñez, pero ese sufrimiento que viví me maduró, me ayudó, me pudo haber amargado, pero no, con ayuda de Dios lo convertí en un insumo para mi propio provecho y mi propia bendición. Eso que vi que no funcionó bien entre mis padres me hizo tomar conciencia de que a la hora de tener mi matrimonio buscaría que no fuese así en el contexto de mi matrimonio, para no sufrir ni hacer sufrir a mis hijos. Entonces, ese sufrimiento, dice acá, tómalo como una gracia, como una oportunidad para que Dios se manifieste en tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana, lo que tú puedas estar pasando
es la oportunidad para que veas a Dios manifestarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa lo que tú estés pasando, es tu oportunidad. Entre lo que estás viviendo y lo que Dios puede hacer con lo que tú estás viviendo, hay un paso muy pequeñito, muy pequeñito. No hay un abismo, no. Si hay un momento en que tú puedes ver a Dios de tu lado, obrando a tu favor, es el momento de tu sufrimiento, el momento de tu necesidad. Por eso Pablo dijo, cuando yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, cuando tú estás enfermo, puedes ver la sanidad de Dios. Cuando tú estás necesitado, puedes ver la provisión de Dios. Cuando tú estás conflictuado, puedes ver la presencia de Dios generándote la paz que necesitas. O sea, tu necesidad es tu oportunidad. Di conmigo, mi necesidad es mi oportunidad. Mi necesidad es mi oportunidad. Ese es el enfoque de esto. Escríbalo ahí, diga, mi necesidad es mi oportunidad. Ten esto ahí como parte de tu vida. Lo está diciendo Pedro acá. Dice, mi propósito al escribirles es alentarlos. Mi propósito al estar aquí, hermanos, con ustedes compartiendo, que mire que tuvimos dificultades y no nos rendimos. Y le hicimos porque necesitamos. ¿Por qué? Porque mi propósito es alentarlos y asegurarles con la convicción en Dios que aquello que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Sigue diciendo Pedro, manténganse firmes en esa gracia, firmes en el propósito, firmes en la voluntad de Dios. Verso 13. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Se habla aquí de un hijo en la fe. Salúdense unos a otros con un beso de amor, con un ósculo santo, un beso de amor. O sea, aquí la importancia que Pedro le da al afecto y a las muestras de afecto entre los creyentes. Y mira que Pedro era un hombre tosco, pero Pedro era un hombre pescador. O sea, pero vea usted la transformación de Dios. Yo cuando leo esto, yo digo, ¿cómo Dios puede transformar al ser humano? Aquel hombre que sacó su espada para herir a alguien grosero, violento, aquí está diciendo, ¿saben qué? Salúdense unos a otros y háganlo con manifestaciones de afecto. Qué importante es el afecto entre nosotros. Qué importante. Ahorita hemos estado un poco inhibidos por el tema del distanciamiento. Pero hermanos, cuando tenemos un espacio para saludarnos, para hacer sentirle a alguien que estamos con él. Ayer llamé a Johanna, que está recién operada, ayer cumplió años. En estos días cumplió años también la hija de Kenia, que está allá en Estados Unidos, en Sarasota. Por acá creo que tengo la foto de esta pequeña, déjenme ver acá. Si encuentro esta foto. Sí. Nerea Nicole. Aquí está Nerea Nicole. Cumplió 13 años. 13 años, Nerea Nicole. Saben que me llegan tantos mensajes a veces que se me quedan, algunos confundidos y todo, pero Nerea Nicole cumplió 13 años. O sea, cuando hacemos estas cosas, a Johanna le hablé ayer, no podía hablar porque todavía está recuperándose, por la fecha de su cumpleaños ayer. O sea, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos, hermanos, con este deseo de saludarnos unos a otros, de hacernos sentir que estamos juntos, porque somos una familia. Entonces esto no es, hermanos, protocolo, no. Que tú busques congregarte, que tú busques acercarte a tus hermanos,
que busques sentir ese acompañamiento. O sea, digo que busques, no solo que te busquen, porque hay gente que lo que le gusta es que lo busquen, que lo llamen, que lo visiten. No, que tú mismo hagas ese esfuerzo también. Es parte de una dinámica espiritual de familia importante. Que tú lo hagas en casa. Es importante. Las manifestaciones del amor entre nosotros, del respeto, del trato apropiado. Y cierra Pedro diciendo, la paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Yo digo amén a eso. ¿Podemos decir amén a eso? Muy bien, este ha sido el último capítulo de la primera carta a Pedro. Mañana hacemos introducción, si Dios quiere, Dios nos permite, hacemos introducción de la segunda carta a Pedro y comenzamos a partir, porque ya mañana es jueves de grupos en hogares, a partir del viernes comenzamos a leer y reflexionar sobre el primer capítulo de esa segunda carta. Vamos avanzando, miren ustedes cómo la disciplina, el compromiso nos puede ir llevando paso a paso a ir en este proceso de lectura, de temas que fuimos desarrollando, de reflexión sobre, bueno, cuánto hemos leído ya de la Biblia. Extraordinario. Y yo les bendigo por eso, y los felicito porque están en forma disciplinada, Muy bien. Bueno, felicitamos entonces a Nerea Nicole, nuestro cariño Nerea Nicole. Que Dios la bendiga mucho y que siga cumpliendo años, muchos años más. Un abrazo a Kenny, a su esposo también, hasta Sarasota, allá en Estados Unidos, en la zona de la Florida, está Kenia. Muy bien, quiero entonces ya entregarles lo que es nuestra declaración para este día. Es primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Aquí está. Sé que ustedes lo ven al revés esto allá, pero básicamente lo que coloco acá es que vean ustedes que está preparado esto. ¿Saben? Este es un trabajo que se hace. Y yo quiero agradecer al pastor Wilfredo. Por favor, agradezcanle ahí al pastor Wilfredo. Díganle gracias, pastor. El pastor Wilfredo es quien nos confecciona estas declaraciones. Él hace todo este diseño, ¿verdad? Nos confecciona todo esto. Él trabaja también toda la parte promocional de lo que es nuestro devocional, la parte de los testimonios que ustedes ven que se encajan en la página de Facebook con Eduardo René, hijo del obispo René. Trabajan también toda la parte promocional de video, en fin, y están pendientes ahí de nosotros. Así es que nuestra gratitud, no veo a nadie diciéndole gracias al pastor. Ahí está Marta María Peña diciéndole gracias al pastor Wilfredo, ¿verdad? Silpa Rachel, gracias pastor Wilfredo, sí. Aún las enseñanzas para grupos de los jueves, él les da una presentación especial para que puedan llegar también, porque esas enseñanzas, si usted las pide, le llegan a usted ahí para que usted las pueda tener. Ahí está, mire. Muy bien, algunos están colocando la declaración. Sí, es excelente trabajo para el reino de Dios. Yo le agradezco al pastor Wilfredo. Saben, cuando estábamos comenzando este tema de la pandemia, y yo orando al Señor, diciéndole al Señor qué vamos a hacer como iglesia, pues la misma semana me tocó ir a la iglesia para grabar y poder tener un mensaje para el siguiente fin de semana para que nos pudiésemos conectar. Yo le agradezco al pastor Wilfredo, al pastor Omar Ulloa, a Eduardo René. Desde ese momento, ellos tres estuvieron conmigo ahí. En las madrugadas, nos movilizamos a las 3 de la mañana con el pastor Wilfredo para ir a entregar apoyo a algunas personas que necesitaban a través de la bodega solidaria. O sea, pude sentir y he sentido el apoyo
Yo agradezco muchísimo eso, de veras, porque nada más triste para alguien que sentirse solo frente a una cosa tan fuerte como ha sido esto. Yo me he sentido acompañado y acompañado por ustedes también, queridos hermanos. Yo no solo procuro acompañarles a ustedes, yo me siento acompañado con ustedes. Cuando los veo con entusiasmo llegar el lunes al devocional, cuando los veo llevar a un invitado, cuando los veo con ese compromiso, con esa entrega. Entonces yo siento un gran estímulo en mi corazón, porque los seres humanos somos de estímulos. Así es que, Pastor Wilfredo, Omar Ulloa también, ¿verdad? Que es nuestro pastor en toda la parte de la alabanza en la iglesia. Eduardo René, que pues casi no se ve Eduardo, porque está allá en los controles manejando un trabajo muy arduo también. Daniel, que está en cámaras. Armando, que está ahí también como parte. Meilín, que es esposa de Daniel. O sea, toda esta gente que lo hace con tanta dedicación. Y así a cada quien, cada quien. Entonces, nuestra gratitud, doña Miriam, estamos orando por su mamá, que es nuestra contadora general, Pastor Oscar Jiménez, todos, Carmencita, que está allí como parte de nuestro staff desde hace tanto tiempo. Bueno, aún la gente de aseo que está ahí. Toda esta gente, miren, es gente tan especial, tan especial. Patti, Francisco, que trabajan en la parte de misiones, el pastor Germán, su esposa Juani también. O sea, es mucha gente, hermanos. Espero no haber dejado a alguien ahí por fuera. Bueno, Toñita es una persona que nos ha acompañado. Lito, que son gente de mantenimiento de nuestras instalaciones, que ven todo ese trabajo de encielado. Todo eso se hace en la iglesia y lo dirige esta gente. Toñita es la encargada de todas nuestras instalaciones, que es un trabajo bastante arduo. Yo agradezco, porque todas estas personas han estado allí, diciendo: amamos al Señor, amamos la iglesia. Pastor, aquí estamos con usted, y eso es una bendición. Obviamente el pastor Saúl, que pues es una mano derecha para mí, está ahí sirviendo, creciendo dentro de la iglesia como un pastor, y todo eso es una bendición. Así es que yo pues bendigo al Señor por toda esta gente y los bendigo a ustedes, hermanos, también. Me puse un poco romántico aquí, pero bueno, es que de verdad tengo una enorme gratitud. Oramos, ¿les parece? Padre, te damos gracias por habernos permitido, a pesar del impasse de inicio, poder tener este tiempo. Gracias, bendícenos y haz que en una actitud correcta ejerzamos autoridad, pero también recibamos esa autoridad para estar con una actitud humilde, cohesionados, y no permitir que el mal encuentre espacio entre nosotros, porque el mal anda como león rugiente, busca a quién y a qué devorar. Permítenos estar juntos, amarnos, respetarnos, Señor, y estimularnos al amor, a las buenas obras. Dios, hacernos sentir que somos importantes unos y otros. Dios, ayúdanos en ese ambiente, en un mundo que se despedaza, en un mundo donde la traición, donde el odio, donde el rencor, donde el resentimiento es lo que domina, que en el contexto de la iglesia la gente puede encontrar no eso, sino todo lo contrario a eso. Ayúdanos para que podamos cumplir con ese cometido. Y te doy gracias por mis hermanos que están ahí. Te pido que los bendigas, que los prosperes en todo, Señor, y que nos mantengas guardados en tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, mi cariño para ustedes. Espero que nos encontremos mañana. Gracias de veras por estar ahí. Los amo mucho, de veras. Un abrazo, bendiciones.